¿Cuántas personas vienen a tu consulta reclamándote? Bueno, dependiendo de la semana, sí. Generalmente acojo unas 15 personas sí. por semana por cuestión de tiempo. Sí. Puesto que me gustaría traer muchas más personas, pero realmente quiero ofrecer una calidad. Y como mínimo estoy una hora y algo, y suelo finalmente llegar a la hora y media. Y como cada persona en sí es muy importante, no quiero hacerlo de forma masiva. Entonces hay semanas que a lo mejor tengo consulta con 8 o 10 personas, 15, oscila por ahí. Pero después en los talleres, meditaciones y demás, se agolpan 30, 40 personas y ya te avasallan a preguntas y necesitas, pues, si dura una hora la meditación, te tienes que reservar 5 horas para estar allí, puesto que al final será que si el picoteo, que si tal, y todo el mundo, pues, tiene un sueño que quiere comentar o tiene una señal de algo, ¿no? Que le llegó de repente y no sabe qué significa o simplemente tiene curiosidad por saber qué es la Kabbalah. Sobre todo la Kabbalah, es lo que más te... Sí. Esa sabiduría innata que está, o ancestral. Sí, no solamente está en particular en una persona que haya podido recordar o trabajar a través de muchas supuestas vidas, ¿no? Y por tanto conectar con ella en un momento de la encarnación. Está presente en todos los elementos de la fisicalidad y del mundo espiritual, intangible, puesto que realmente la Kabbalah, aunque normalmente se tiende a pensar que es algo así como una disciplina ocultista, que es muy compleja, es inaccesible, la Kabbalah realmente se estudia tanto desde la religión como la filosofía o la ciencia, como el conjunto de valores, de leyes universales que al final rigen la acción directa del reino espiritual o intangible, en el cual está tanto los pensamientos como las emociones, como las decisiones que tomamos al día a día. ¿Cómo incide ese reino espiritual directamente en el reino físico, el que tocamos? Y por tanto, ¿qué resultados se obtienen, ¿no? Y dentro de ese contexto, la Kabbalah tiene como dos grandes tendencias. Una de ellas es explicar cómo es el cosmos y toda la creación, casi nada, ¿no? Que ya se adentra por el universo de la física cuántica y demás. Y otra es el Mashem Merkabah, que consiste en aprender por parte del ser humano a conectar con la satisfacción, a conectar con sus objetivos, a liderar su vida. Efectivamente. Entonces yo me he centrado en el Mashem Merkabah como forma de dar clases de pensamiento positivo, como forma de coaching, etcétera, ¿no? Que al final es un poco lo que demanda la gente, ¿no? El coaching para lograr alcanzar objetivos de satisfacción y establecer planificaciones a través de conductas empleando herramientas de Kabbalah. A mí me parece interesantísimo todo lo que sea empoderar a la persona y tomarla, que las riendas ella de su propia vida. Entonces, si tú la acompañas, le enseñas y le muestras el camino, va ahí con más confianza en obtener esos resultados. Tiene que hacer una serie de pruebas, de ejercicios. No sé si al principio, bueno, pues pueden salir más o menos bien, o algunos bien, otros mal. Requiere una práctica, una meditación, un silencio y una concentración, entiendo yo. Esto me recuerda a que en Kabbalah se suele enseñar tradicionalmente que hay 3 estadios de entrenamiento espiritual. Entrenamiento espiritual como, por ejemplo, aprender a enfocar tu mente para generar pensamientos concisos y productivos. Eso también es un entrenamiento espiritual. Evidentemente. Hay tres pasos o 3 tipos de entrenamiento espiritual, y lo que me has comentado me ha recordado a ello, porque el primero es la destrucción de conceptos a partir de la contemplación del silencio. ¿En qué consiste la destrucción de conceptos? Simplemente en poner en cuestión todo lo que supuestamente eres, has aprendido, y decir, ¿por qué pienso así? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué he determinado que me gusta este grupo de música pero este no? ¿Por qué he determinado que me gusta esto y esto no? ¿Por qué tengo una personalidad inferior detallada que me está obligando a ser una versión limitada de mí mismo? Entonces, este primer paso del Imun es el entrenamiento espiritual en la Kabbalah, obliga de alguna forma a destruir parte de ti para poder revelar una nueva versión mejor.
está muy bonito. Sí. Que, sobre todo que haya esa inquietud que cada día se da más, y yo la noto, porque en la medida que tú vas hablando con diferentes personas, incluso que has conocido con anterioridad y han estado en otra onda, ahora cuando llegan a tu vida, porque ha pasado un periodo de tiempo que no lo has visto, tienen unas inquietudes que han trascendido y que están mucho más encaminadas a quererse conocer, a saber por qué le ocurren esas cosas y sobre todo para qué. Enriquecerse con las experiencias, ya sean más o menos dolorosas, ya sean más o menos alegres, porque de todo hay, ¿no? Sí. Pero no vivir de una manera autómata o aborregada, lo que diga se hace y ya está, no. Con ausencia de lecciones propias. Efectivamente. Eso es terrible. Y es muy importante tomar las riendas de la vida y darle las instrucciones a cada cual, de una cierta manera, a cada persona que venga, porque hay muchas formas de tomar ese empoderamiento y cada cual tiene un perfil que puede asemejarse, supongo, a uno o a otro. Es curioso porque hablando de empoderamiento, elecciones propias, sí, y voluntad, sí, me gustaría comentar un par de cosas. En primer lugar, la Kabbalah sí, dice que el objetivo del ser humano sí, primordialmente es tomar las riendas de su vida y liderar lo que se llama en Kabbalah el negocio de tu vida, sí, el negocio espiritual. Sí. Dice la Kabbalah que la vida te obliga a negociar. Por ejemplo, tienes 24 horas al día y te obliga a negociar con esas 24 horas. Otra cosa es que tú seas un caos y negocias fatal por ausencia de liderazgo en la negociación que tú tienes con respecto a tu tiempo, con respecto al dinero, con respecto a tus relaciones, etc. Y dice la Kabbalah que el objetivo primordial es liderar tu vida, aprender a ello. Pero hay un problema, y es que todos nacemos con una resistencia que en Kabbalah llaman oponente, y que está todo el rato diciéndote, tú no tienes la culpa es del otro, o está diciendo, no salgas de la zona cómoda porque es muy incómodo ir para allá, o ese hombre no se merece que tú le des €1, o está llorando pero seguro que se lo merece. Por tanto, no pierdas tu tiempo con esa persona que en el fondo es malvada. Siempre está ese oponente dictándote lo contrario a la satisfacción. Bueno, pero estás juzgando, ¿no? En definitiva, sin duda, porque es la resistencia que te obliga a ejercer un entrenamiento espiritual. Claro. Pero imagínate a un ser humano que no comprenda que tiene un peso en el alma, sí, para ejercer ese entrenamiento y poder revelar luz. Es terrible, puesto que estás todo el rato sintiendo un peso, pero no sabes que estás ejerciendo ese entrenamiento. Al final será un caos tan grande que solo quieres renunciar al mundo. Y al final se produce la renuncia de una cosa que te lleva a la destrucción de ti mismo, que es la ausencia de deseo. Solo deseo no desear vivir. Vale, sí, es cierto, porque te agota. Es que ese pensamiento y esa forma de ver la vida terminas verdaderamente agotado, no quieres vivir más. Es terrible. Claro, es terrible. Metafóricamente se dice que la vasija que tú eres, sí, que es la que está recibiendo luz, se cierra. Claro. Ya no quieres sacar al perro, ya no quieres aprender a cocinar, ya tu madre te llama y no lo coge. O sea, cualquier cosa es un mundo. Por la mañana están los pajaritos cantando y tú vas a decir, ¡oh, qué bien los pajaritos! Te quedas en tu cama y dices, vaya mierda de día. Bueno, no puede ser así. La belleza no la ves en la vida. Claro, porque has cerrado tu vasija. Sí, ciertamente. Entonces, hay una tecnología espiritual para revelar satisfacción y conectar de nuevo con el deseo. Y la Kabbalah te trae todo eso en el Mashem Merkabah. Ajá. Y yo pienso, más allá de que sea un trabajo, más allá de que te lo diga Pepito o Fulanito o lo leas en un libro, yo pienso que el primer paso es el despertar del deseo. Es decir, estoy en la cama, mi vida es un caos, no tengo trabajo, nadie me quiere, bla, 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 pero voy a pensar en mi perro. Mi perro no sale desde hace una semana. Ahora deseo darle satisfacción a mi perro. Le voy a dar un buen paseo, le voy a comprar la chuche que le gusta. Cuando nosotros conectamos con el deseo de compartir con alguien satisfacción, de repente abrimos la vasija para que pueda esa satisfacción ser compartida con nosotros. Abres el canal. Exactamente. Y entonces ya empieza a fluir la energía. Lo que se dice comúnmente cuando das, recibes. Evidentemente. Entonces cuando empiezas a trabajar en el circuito eléctrico, que es la rueda energética de dar y recibir. Claro. Exactamente. Que es lo más importante. Y especialmente dar amor. Claro, el amor al final es lo que... El amor es algo intangible, abstracto y difícil de comprender, ¿no? Podemos comprender el amor como la capacidad para
conectar a todos los niveles con el prójimo, ¿no? Sí. Realmente esa es la cura a todos los problemas. Cuando tenemos una pareja y queremos separarnos porque bla, 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 si pudiéramos pensar en las necesidades de la pareja y dejar de pensar en que yo sé cómo la persona debería ser, pero no es como yo pienso que debería ser, sino que es una versión defectuosa de la versión perfecta que tengo en la cabeza, porque eso sucede mucho. Sí, es cierto. Si no hiciéramos eso, las parejas milagrosamente se curarían. Pero el problema es que hay un tira y afloja desde el ego de otra vez fumando, no debería fumar. Sí. Y la cuestión es, ¿por qué no debería fumar? Déjale. Que además lo has conocido fumando, que es el más gordo, ¿no? Exactamente. Encima lo pero tú transformar. pensaste, algún día dejará de fumar. Algún día dejará de hacer esto. Pero no cambia. Y no, las situaciones no cambian, ni tienen por qué cambiar. Pues nosotros no venimos solo tienes que cambiar tú. Efectivamente, nosotros no venimos a cambiar a nadie. Tú vienes a cambiarte tú en la medida que quieras hacerlo, porque no te vaya bien, porque no consideres que sea tu camino, o porque tengas esa necesidad. Todos los impulsos del alma, el corazón hay que escucharlo, hay que escuchar lo que te dice tu interior, y luego es la única verdad. Es la única verdad, porque emana desde la fuente. Es desde la fuente. Y estoy en la creencia de que es necesario cambiar de una manera individual, y esa forma de cambiar individual y centrarte en ti mismo es lo que irá cambiando la conciencia colectiva. Sin duda, porque no hay otra forma. No hay otra forma, irá creando esa red donde todos nos uniremos y seremos uno en la unidad del espíritu. Qué hermoso. Es muy hermoso, claro. Sí, es que como antes detallamos, el negocio espiritual, sí, en el cual tienes que ejercer liderazgo, solo está en tus competencias, no en la del prójimo. Es decir, puede ser que yo odie la tauromaquia, imaginémonos. Por ejemplo. Pues de repente mi hijo sale y quiere ser torero. ¿Por qué? Porque tengo que seguir entrenándome espiritualmente y aceptar que existen los toros. Y aceptar que existe la tauromaquia y que es bonita. Hay que ver la belleza, siendo la belleza la manifestación de los atributos de Dios, por decirlo de alguna forma, o del Creador, o de la conexión con la satisfacción, incluso en aquello que odias. Y a muchas personas que conozco, que son muy elevadas, que son personas que han cultivado durante toda su vida un entrenamiento espiritual muy potente, que hacen Reiki, que están siempre leyendo, que practican el Ho'oponopono en todo momento, sí, que ejercen una influencia sobre su propia conciencia para modificarla y demás. Llega un momento en su vida en el que conocen a alguien o se encuentran con una situación que esas situaciones son aparentemente intolerables. Para él o para ella. Exactamente. Entonces, no, yo perdono a esta persona. Bueno, eso me parece... Y es como, vale, pero no tienes que perdonar a nadie. Es que no tienes el poder de perdonar a nadie. A nadie, claro. No, o sea, ¿a quién perdonas? A nadie. Solo tienes que aceptar la circunstancia que supuestamente es negativa con entusiasmo. ¿Por qué? Porque el entusiasmo al final es una tecnología. En Kabbalah se explica que cosas como el entusiasmo, la certeza, la voluntad, no son caprichos de la conciencia para hacer cosas, son tecnología. Y la tecnología consiste en lo siguiente: si quieres que haya luz, dale al interruptor. Entonces, si quieres que en tu vida haya satisfacción, dale al interruptor del entusiasmo. Porque además el entusiasmo, explica la Kabbalah, que te conecta con la esfera de Binah, que es la octava esfera desde Malhut, que es la primera, que es la fisicalidad, ¿no? Entonces hay una tecnología explicada de forma técnica en la Kabbalah con respecto al entusiasmo, con respecto al propósito de vida, con respecto a las elecciones propias, la disciplina, etcétera, etcétera. Porque cada elemento que he expuesto trabaja en una dimensión diferente de nuestra conciencia. Por ejemplo, la disciplina trabaja en la misma dimensión que el juicio. Nosotros enjuiciamos siempre, estamos juzgando. Sí, a todo le ponemos etiqueta. Sin embargo, la disciplina es antitética del juicio. Cuando empiezas a disciplinarte como ser espiritual, empiezas a comprender el poder del juicio para limitar y acotar las personalidades de las personas que nos rodean y cómo usarlo en beneficio de la humanidad y de ti mismo. Especialmente de ti mismo. De ti mismo. O sea, es que cuando tú te mejoras la humanidad. Por tanto, es así.
Ya que estás aquí, eres algo, claro, un componente más que es preciso que esté. Pues preocúpate en arreglarte tú y ya... Es que no puedes hacer otra cosa, porque cuando arreglas a otro, claro, estás manipulando. Estás manipulando y además quizás desarreglando, ¿no? Bueno, sin duda, puesto que no comprendes las causas espirituales que han hecho que esa persona sea como es. Haya llegado a ese estado. Sí, a mí me pasó una cosa muy curiosa con un amigo, que me dolía una conducta que él hacía hasta que supe cuál era su signo astrológico. O sea, esto parece una cosa muy rara. Bueno. Pero de repente me dijo, sí, yo soy de tal signo. Y dije, espérate, es que claro, la composición del ADN de ese signo, intrínsecamente, tiene ese comportamiento. Y de repente lo comprendí y me liberé. Fue como, vale, perfecto. Y lo vi hasta una virtud. Y fue como, espérate, comprendiendo las leyes espirituales o las causas intangibles de los resultados físicos. Pero curiosamente que llega a tu vida también para enseñarte. Claro. Porque te hizo reflexionar. Exactamente. Eso me parece muy importante, cuando empezamos a tener la vivencia y la integramos de una manera consciente en nuestra realidad. No pasan desapercibidas, sino que tomamos eso, conciencia de lo que vivimos. ¿Por qué lo vivimos? ¿Para qué lo vivimos? Y va entonces creciendo, evidentemente. Para ello la Cábala tiene una herramienta que me gustaría nombrar, ¿no? Y es la proacción. La proacción es una herramienta básica en la Cábala, porque cuando a ti te duele algo del prójimo, estás reaccionando frente a una carencia que es tuya. Sí. Por ejemplo, no soporto que haya gente drogadicta o que exista la droga, sí. Por ejemplo, una incorrección. Sí. Por tanto, si mi pareja, si un amigo me cuenta que en el pasado tuvo las drogas, de repente, espérate, ¿por qué me duele tanto? Se me cae el mundo. Bien, eso es la reactividad. La herramienta de la proacción permite coger esa reactividad y transformarla hacia la causa que tú quieras. Por ejemplo, a partir de ahora, yo elijo que eso me entusiasma. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, un ejemplo de fortaleza, es un ejemplo de experiencia a partir de la propia, ¿no? de experimentar en el campo de batalla. Y no solo eso, sino que la persona me puede aportar de primera mano lo que ha aprendido y cosas que yo no podría saber porque yo no he estado en ese proceso ahora. Evidentemente. Entonces, la proacción es tomar esa incorrección que impide que podamos conectar con el prójimo y transformarla con liderazgo. Bien, lo que va cambiando veo yo que es el sistema de creencias. Es una forma de cambiar tus valores. Entonces, lo que antes te parecía importante o negativo, pues ahora tú lo vas invirtiendo y vas sacándole el producto a cada hecho que acontece en tu vida, a cada realidad que se manifiesta a través de las personas o de los acontecimientos múltiples que nos rodean, ¿no? Que además lo hemos traído nosotros, como lo hemos traído nosotros y somos creadores de nuestra propia realidad. A veces... Sí, somos responsables de nuestros actos, de la vida diaria que tenemos, aunque no lo comprendamos. Aunque no lo comprendamos. Incluso las cosas menores están regidas por la ley que en Cábala se llama del Tikkun. La ley del Tikkun, sí, te suena, ¿no? Sí. La ley del Tikkun rige que establece que todas tus incorrecciones marcan las atracciones de tu vida. Entonces, hasta la persona que te cruzaste hace 5 días fue atraída por ti por tu Tikkun. Sí. Entonces, pero que rige en la Cábala y en cualquier otra disciplina que estudie. Claro, al final es la ley del karma. Claro, es una ley universal. De causa-efecto. Efectivamente, que va a regir. Entonces, bueno, te puedes centrar en la Cábala, te puedes centrar en cualquier... incluso en ningún tipo de creencia, simplemente en la unidad, en la creación con el todo, en la sincronicidad con ese universo, en el que nosotros pertenecemos y estamos inmersos. Y somos una pieza más, evidentemente. Sí, porque al final la Cábala es otra forma, por decirlo de alguna forma, como disciplina de enseñanza, es otra forma de canalizar una esencia que en el fondo es incanalizable a nivel verbal. Sí. Hay que acotarla con conceptos, pero los conceptos al fin y al cabo no son la propia esencia de lo dicho, de lo manifestado. Sí. Son una referencia verbal a lo manifestado, ¿no? Entonces, da igual que lo llames karma, da igual que lo llames tikkun, que no sería exactamente lo mismo, pero bueno, si al final el concepto
es útil para ti para evolucionar y desarrollarte perfecto. y avanzar, entonces ¿qué más da? Que pertenezcas a un ámbito o a otro, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Por ejemplo, en la Kabbalah, hoy en día, a nivel internacional, se dice que la Kabbalah es totalmente... se antepone al concepto de religión, porque en la religión tienes que establecer unas pautas de dogmas y la Kabbalah está abierta, por ejemplo, a ser unificada con otras disciplinas, porque al fin y al cabo la sabiduría tiende a expandirse. Eso es lo único que es una fuente de sabiduría más. Exactamente. Y ya está. Y es curioso porque la filosofía Huna, por ejemplo, Sí. siempre al final vemos que hay 10 dimensiones, Sí. o que hay una serie de cuerpos, que son 3 o 5 dependiendo del enfoque y demás, por los cuales se filtra nuestra conciencia y actúa de forma diferente y bla bla. Al final el complejo filosófico tiene una sola dirección, y si lo abarcamos con un pensamiento unificador, yo creo que finalmente hallamos una sabiduría que está implícita en todo lo que el ser humano ha escrito. Siempre. Sí, Sí, desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Y en el fondo, la ciencia avanza, por supuesto, ¿no? Y yo soy partidario de ello. Pero en el fondo está todo escrito. Está todo. Está todo. Puede seguir revelándose cosas, pero está todo ahí, está todo escrito. Yo entiendo que empezamos a recordar, ¿no? Es el recuerdo. Absolutamente. Empezamos a revelar, como a recordar. A recordar. Eso es. A recordar. A manifestar lo que estaba oculto, ¿no? Efectivamente. Como en el tarot, la carta de 18, que es la luna, los arcanos mayores, y la 19, que es el sol. 18 y 19 es el ocultamiento que luego se revela y se manifiesta una gran alegría, porque tú estabas inquieto, estaba oculto y verdaderamente buscabas esa sabiduría. Finalmente en el arcano 19 aparece, ¿no? Y al fin y al cabo todo se puede realmente esquematizar en fase de ocultamiento y fase de revelación, ¿no? Y todo en simbología. El tarot es magia pura. Pero magia como un juego hermoso. Claro, un juego que es la propia vida, ¿no? Muy mal comprendido. Muy mal comprendido. Yo estoy muy decepcionado con la comprensión del tarot de la sociedad. Sí, porque o es que a las personas le encantan, tienen un amor incondicional hacia él, o son muy destructores. Sí, de todas maneras... y tienden a la idolatría con el tarot. Ese también es cierto. Tienden a la idolatría y a echarse las cartas de tapadillo. Es verdad, lo he visto yo, ¿eh? Sí. Entonces, pues, y a enviciarse como el que juega o el que... Cuéntame, y a tosigar tanto al tarotista como a las propias cartas, que llega un momento que le dicen no me preguntes más, no te voy a contestar más, no seas más pesado, porque es que ¿qué quieres que te diga? ¿Que eres guapo, listo, hermoso y que vas a tener muchísimo dinero, un coche maravilloso, o la señora... Ya te lo he dicho 3 veces. Claro, te lo he dicho 3 veces, lo que va a pasar es esto, punto. Que es lo que tú necesitas en este momento atraer a tu vida, pero es muy bonito y muy importante. Muchas veces... Y darle el valor que tiene. Y es claro. Un valor mágico, le llamamos magia, o al menos yo le llamo magia, porque resulta que se pone en evidencia una realidad a través de unos símbolos. Impresionante. Y entonces, claro, impresiona. De hecho... y te quedas un poco, cuando empiezas a ver como el panorama que tú has vivido o que vas a vivir, bueno, que vas a vivir no lo puedes contrastar, pero que has vivido, que está ahí, pues, bueno, es increíble. Se manifiesta a diario, ¿Cómo se puede manifestar de esa manera a través de estas pequeñas cosas, ¿no? De los arcanos, bueno, o de todo, y de la combinación de ellos, pero ahí están todos los arquetipos del ser humano, están todos los signos zodiacales y del cosmos. Muy importante, la relación y que todos viven en nosotros. Nosotros, de hecho, claro, tenemos dentro de nosotros todos esos signos, todos esos arquetipos, y se van a ir manifestando un día u otro en función de los acontecimientos, de las vivencias que tengamos, o de nuestro estado de ánimo, claro está.
Claro. Todo influye, ¿no? La cuestión es que la arquitectura interna del tarot obedece a los principios de la cábala más elementales. Por ejemplo, hay 10 cartas por cada arcano menor, sí, porque cada carta representa una esfera del árbol de la vida. Cada esfera del árbol de la vida es una dimensión de mí. Por tanto, si aparece el 5 de copas, está hablando de una dimensión concreta de mi ser, puesto que, además, cada palo es un universo del cosmos, puesto que el árbol de la vida explica que hay 4 universos concatenados. Y esta conjunción de 4 universos son el cosmos del árbol de la vida, en el cual todos los seres están inmersos y unidos, y unificados. Entonces, al final, la arquitectura interna del tarot explica cómo es el universo, o los universos, cómo es el cosmos, cuántas dimensiones hay, y es curioso, pero los arcanos mayores son las interconexiones habidas entre dimensión y dimensión. De tal forma que, por ejemplo, el mago es la conexión entre el punto número 1, que es la corona, y, por ejemplo, la esfera de Binaj o de Chokmah, ¿no? Y así se estructura todo el universo y las concatenaciones de inteligencias cósmicas. Y el tarot resume toda esa vastísima teoría cabalística. Es increíble. También hace de frontera cuando tú no quieres te quieres proteger, por ejemplo, pues que no entre en ti ningún elemento externo que no desee, otras personas sí lo desean, pues lo puedes poner perfectamente como una frontera. Energético, ¿no? Energético, O sea, como... sí, como la mirada china. Yo me pongo la mirada china, tú me preguntas lo que quieras, o estás aquí en lo que quieras, pero las cartas van a hacer que tú no me vayas a contar a mí nada, no vayas a llegar a mí, no me vayas a echar ningún tipo de basura. Es una forma de protección también, porque hay personas muy sensibles que lo recogen todo. Sí, y es necesario, claro, es necesario protegerse mínimamente. ¿Qué te parece si charlamos un poquito sobre el tema de hacer una magia para cambiar la realidad, nuestra realidad, cuando algo no nos agrada, en un momento, de forma diaria, en los acontecimientos más cotidianos de la vida? Pues me parece increíble. De hecho, el liderazgo no forma parte solamente de las elecciones conscientes en la materia, también forma parte de cómo empleas tus energías sutiles. Exactamente. Y entendiendo energías sutiles y magia como el conjunto de fuerzas intangibles que pueden ser tu propia mente en acción. Bueno, le llamo magia. Sí, a mí me encanta ese término porque es muy romántico. Claro, pero en realidad lo único que estás haciendo es manejar las energías. Claro. Entonces, no lo estás produciendo o provocando tú. De hecho, o sea, que si yo muevo el vaso, obviamente, como se ve, pues te lo crees más. Cuando ves la energía no es tangible, porque es sutil, pues tú te crees que es magia, pero no es magia. No, a ver, la magia es un conjunto de leyes universales no entendidas. Efectivamente. Es así de simple. No entendida, pero o no asumida, o que las personas no nos las llegamos a creer. Sí, bueno, dices, hay mucho de eso. Esto es como magia, pero no, son esas sincronicidades. Y día a día, como hay un cambio de conciencia, que obviamente cada día la hay. Se ve, se palpa y es más real, pues esa sincronicidad viene más a nosotros. Los acontecimientos que te van dejando, que te van abriendo las puertas y que te van elevando. Como si fuese un vórtice, ¿no? Para la humanidad. El vórtice, claro. Sí, pero que tú estás en el centro, no estás en el torbellino. Sí. Porque si estuvieras en el torbellino te enterarás de nada, estás absolutamente... Sino estás en el centro, pero vas viendo como la madre tierra y todos sus habitantes, todos los que componemos, se van elevando el nivel de conciencia, independientemente de que se den estados, bueno, pues dramáticos y demás, pero bueno, el drama siempre están ahí. Tiende a ser pasajero, es decir, pueden ser 20 años, 10 años, pero al final todo cambia. Todo cambia. El universo, la naturaleza tiende al cambio y a anclarse en un drama. Yo voy más allá, ¿no? Yo pienso que algún día la ciencia, por ejemplo, demostrará que las cartas funcionan con leyes cuyos científicos de ese futuro dirán, claro, sí, el tarot funcionaba, y tal cual.
Bueno, sí, claro, pero eso todo lo pasado, ¿no? Exactamente. Entonces, pienso que este vórtice energético, ¿no? O de cambio de conciencia que se está dando, como una red, como la película Cadena de Favores, ¿no? Llegará finalmente a un cambio de paradigma, de pensamiento, en el cual la supuesta magia del Reiki se podrá demostrar, puesto que la física cuántica, a través de, por ejemplo, el principio de incertidumbre, o a través de la explicación de que yo, como mente, soy el objeto que observo, y el objeto puede ser modificado a través de mi contemplación. Eso ya lo habla la ciencia, y hace trabajo sobre ello. Claro. Exactamente, la mente que observa modifica el objeto. Es impresionante. Es impresionante. La Cábala habla de eso de hace miles de años y te explica el porqué. Sí, y te explica también, claro, eso es. Y realmente vamos encaminados a una especie de revelación muy mágica, sí, que dará sentido a muchos de los acontecimientos que hoy en día son pseudocientíficos, sí, pero no terminan de serlo. Sí. Entonces yo pienso, y yendo más allá, que el cambio de paradigma será una total asimilación por parte de la ciencia de muchas disciplinas supuestamente mágicas o pseudo mágicas, ¿no? Y entre ellas yo creo que estará el tarot, porque en el fondo el tarot es un conjunto de cartas. Tú puedes hacerte un tarot en tu casa, tú puedes coger y decir, a ver, tengo unos cartones, yo lo he hecho, sí, en mis clases yo lo hago. Sí. Yo digo, vale, cogemos uno. Yo he diseñado tarots para alumnos. Sí. Me ha hecho un tarot, necesito unas cartas que son tal, no te preocupes. Y yo lo he hecho por ordenador y tal, toma, aquí lo llevas. Y funciona, ¿por qué? Porque tú funcionas, nuestra mente funciona. Cuando lleguemos al conocimiento un poquito más de cuál es la dinámica de la mente y cómo actúa sobre... Nuestra mente y nuestra conciencia. Sí, a ver, conciencia yo lo entiendo a través de la Cábala como el ser completo, ¿no? Ontológicamente es más amplio, pero mente, sí, se puede decir de mente como conciencia, pero sobre todo de mente como la conciencia ejerciendo una aplicación, ¿no? O estableciendo una relación con la materia, necesita la mente para relacionarse. Sí, sí, ¿no? Bueno. Sí, como una fuente de relación con el entorno. Entonces, yo pienso que cuando lleguemos a ese conocimiento, que pienso que llegaremos, porque yo confío en la ciencia, sí, pese a que hay muchas personas que hablan mal de la ciencia y tal, yo pienso que la ciencia nos salva de muchas cosas y es el único camino realmente que nos va a llegar a algo diferente, ¿no? Pero pienso que necesita la magia. La ciencia sin magia se muere. La ciencia y la vida sin magia se muere. De hecho, Newton era cabalista. Sí. Se murió haciendo tratados sobre la Biblia porque la Biblia es un código cabalístico. Sí. Antonio, qué bonito. Me ha encantado charlar contigo. Gracias. Oye, tenemos que charlar. Yo que me pego el ¿no? subidón. y realmente palpar la magia.